Muchas gracias por continuar a partir de ahora. Pedro Catrén, reconocido politólogo académico, ya es el candidato a senador por la provincia de Samaná como dirigente del Partido Revolucionario Moderno. Nos está un poco explicando la visión que él tiene de cómo hacer un trabajo legislativo que ayude a Samaná a desarrollar su potencialidad, una provincia con un grandísimo potencial. Bueno, ustedes ahora ya elegidos candidatos, tú y otros, ustedes tendrán la competencia de un PLD que está virtualmente dividido, pero que no deja de tener poder, está en el gobierno y tiene posibilidades todavía de maniobrar. ¿Cómo harán ustedes para poder enfrentarse al partido de gobierno, que es el reto sobre todo? Mira, yo tengo un colchón de votos importante en Samaná. En las elecciones del 2016 yo saqué 15.700 votos. Yo saqué más votos que los 2 diputados que llevaba el PLD, más el senador que sacaron 11.000 votos. Pero como tú sabes, la ley vieja del régimen electoral tenía un doble arrastre. El arrastre de los diputados y el arrastre de lo que marcaban al partido. Y 17.000 personas marcaron el partido y por eso yo no pude. O sea que tú individualmente derrotaste a Prim Pujal. Exactamente. Pero por esa situación no pudiste pasar. Exactamente. Desarrollé a Prim Pujal y al diputado Miguel Ángel Jacín, que es actualmente el candidato a senador que sacó 8.000 votos en esa ocasión. Ese fue el que derrotó a Prim en las internas del PLD. Exactamente. ¿Él es de qué grupo del PLD? Él es del grupo de Danilo. Sí. Bien. Entonces, prácticamente tú tienes un camino allanado, porque la gente ya te conoce y tú has hecho una labor. Y este diputado que hoy pasa a ser candidato a senador, o sea, es más de lo mismo. No es una sustitución de Prim Pujal por un cambio, por algo diferente. Este señor tiene 10 años siendo diputado y tampoco no tiene, en su hoja de servicio, es uno de los diputados que menos trabajo ha hecho en comisiones, en hacer leyes en el Congreso. Es un diputado que no ha creado nada, absolutamente nada, en favor de Samaná. No hay un empleo, una ley, una empresa que pueda decir que Miguel Ángel Jacín, alias Muñeco, haya llevado a Samaná. De modo que es un candidato también con muchas debilidades. El único poder que tiene es el exceso de recursos que tiene el danilismo. En estas elecciones pasadas, ese candidato que lo ha hecho de manera habitual en otro proceso electoral, él y su esposa estaban con fajas de dinero, con maletines, comprando votos de manera abierta en las mesas más importantes del municipio de Samaná, que son el liceo y las primarias. Bueno, tú tendrás que enfrentar eso, porque ellos no van a dejar esa práctica. Eso es a nivel nacional. ¿Qué harás tú para poder, por una, concienciar a la gente y por otro lado, tratar de evitar que te hagan eso? Mira, yo creo que hay una crisis electoral muy profunda en la República Dominicana. En este momento, yo creo que la Junta Central Electoral tiene una obligación constitucional. La Junta no es solo el árbitro electoral para dirimir los conflictos cuando se realice el escrutinio. De acuerdo al artículo 212 de la Constitución, la Junta tiene el mandato constitucional de garantizar la equidad, la transparencia y la objetividad de las elecciones, y no lo ha hecho en este proceso de primaria simultánea. Yo creo que esa crisis que se ha destapado, donde organismos como Transparencia Internacional dicen que el 46% de los dominicanos dicen que le han comprado el voto, y Participación Ciudadana en su informe de las primarias dice que el 32.7% le han comprado el voto. La Junta no fue capaz de contener esa avalancha del uso de los recursos del Estado. ¿Tú piensas que fue fraudulento lo que se produjo en las primarias del PLD por lo menos? Yo creo que ya hay indicios, no se trata de especulaciones, hay indicios con alrededor de 600 mesas en el sur, o sea, hay la compra de votos que alteró un 30%, y está la duda del llamado algoritmo, que hoy día las máquinas
son las que tienen la facultad de decidir los procesos electorales. Eso que sucedió en República Dominicana no es un fenómeno ajeno a lo que sucedió en Estados Unidos, lo que sucedió en Inglaterra con el Brexit, lo que sucedió en México con López Obrador. O sea, la Junta ha cometido un gran error porque dijo en agosto que iba a hacer la auditoría a el sistema de la data, al software, y no lo hizo. Y eso ha dado lugar a un cuestionamiento, a la falta... Pero ahora ha dicho que sí, que va a ser que sí, pero yo creo que ya es tarde. ¿Tú piensas que ya no se pudo haber borrado cualquier cosa? Esa Junta Central Electoral está en entredicho porque ha faltado al mandato constitucional. No fue, se cruzó los brazos frente al uso de los recursos tan avasalladores de Gonzalo Castillo en Samaná, en el proceso anterior a la primaria. Por ponerse una cachucha de Gonzalo te daban 1,000 pesos a cualquier gente. Y los votos se pagaban entre 1,000 y 5,000 pesos. Por ejemplo, nunca se había visto tantos discapacitados, tanta gente en silla de ruedas, tantos ciegos, tanta gente en muleta. ¿Tú sabes por qué? Porque este sistema tiene que los discapacitados necesitan quien les una ayuda, podían hacer un auxilio, y a los discapacitados se le pagaban 5,000 pesos, porque ese era un voto seguro para el PLD, porque el que marcaba la computadora ya sabía por qué iba a marcar. El activista que lo llevaba, y un activista tenía la capacidad de llevar 3 personas. Parecía un centro de rehabilitación, las filas de la primaria. Wow. En esta ocasión. Pero lo que te digo, ese peligro está ahí. ¿Qué harán ustedes primero para exigir que la Junta tenga otro tipo de comportamiento y evitar esa avalancha de cosas que se produzcan? Mira, yo creo que estas primarias son preventivas de lo que le pusiera pasar al PRM. Yo creo que ya es tiempo que el PRM enfrente a la Junta, emplazándola a cumplir con el mandato constitucional. Esa Junta ya es una Junta con cuestionamiento, una Junta que no solo participación ciudadana, organismos como Transparencia Internacional y Leonel Fernández, que es un candidato del Partido de la Liberación Dominicana, ya han cuestionado con mucho fundamento. Participación Ciudadana da cuenta también de la cantidad de discapacitados que habían en este proceso de primaria simultánea. De modo que yo creo que en este momento hay que buscarle un freno. La sociedad dominicana no puede seguir con esa visión autoritaria que hay aquí, que ha tenido algunos empresarios, que ha tenido la Iglesia Católica, decir que ya es un hecho cumplido, que ya se acabó todo, que hay que, por la estabilidad del país, hay que dejar las cosas como están. No, lo que va a crear inestabilidad, inseguridad para el país es la falta de Estado de Derecho que estamos viviendo a nivel de los procesos electorales. La característica del proceso electoral es que un hombre, un voto, y aquí eso no se da. Aquí el que tiene recursos es que decide. Esa campaña de Gonzalo Castillo, algunos han dicho que pasa los 2,000 millones de dólares. Periodistas como Andrés Les Mateo han hablado de que supera los 2,000 millones de dólares. Imagínate, si eso es para ganar una primaria, ¿qué no van a invertir esta gente que tiene los recursos de Odebrecht? Bueno, hay esa preocupación que no solo está en el litoral del expresidente Fernández y sus seguidores, que quizá en estos momentos, cuando este programa se esté divulgando, tal vez haya anunciado ya su salida del PLD, uno no lo sabe porque se ha dicho muchas veces, pero de que hay una fisura en el PLD la hay. Y ya se comienza a hablar de la necesidad de conformar un gran frente. En principio, para reclamar respecto a la Junta Central Electoral. Pero ya con una visión ulterior, ya incluso Guido Gómez Mazara, que es de la parte del PRD que le disputa la dirección a Miguel Vargas, ha dicho que él apuesta y está proponiendo y que va a insistir tanto con Luis Abinader como con Leonel Fernández para que ellos dos lideren una gran alianza opositora. Y él dice que hay que deponer cosas pasadas, porque es necesario que se construya esa alianza. ¿Cómo tú ves esa propuesta? Yo no sé si una alianza se va a poder fraguar, entre el PRM y el sector de Leonel Fernández, pero lo primero que tú señalas, yo creo que es fundamental. Que se unan por lo menos en esa parte de reclamar. Hay que reclamar,
que la Junta Central Electoral cumpla su papel constitucional de ser un árbitro idóneo, un árbitro que garantice la equidad, la legalidad del proceso electoral, que no lo ha hecho. Incluso hemos visto a ese presidente de la Junta Central Electoral discutir con Leonel Fernández como si él fuera un actor más del proceso electoral. Es un árbitro. Yo creo que Castaño Guzmán se ha excedido en sus funciones y tiene que ser comedido. Esa Junta ha dado notaciones que está totalmente a favor de un candidato, del candidato Gonzalo Castillo, con el apresuramiento, con la forma como lleva el proceso electoral de las primarias. Bien, entonces, ¿cómo se podría? Porque aquí hubo un intento, antes de que ocurriera todo esto, antes y después de la elección del 16, tú recuerdas, había una mesa, no un bloque, porque en que ahí confluían diversos partidos, uno más pequeño, otro más grande, estaba el propio PRM, gente de un prisma amplio de visión ideológica, coincidían en exigir esa transparencia. Pero llegó un momento que luego se separaron porque hubo diferentes puntos de vista respecto a la ley de partidos. ¿Tú piensas que eso se puede retomar? Esa unidad de propósito, por lo menos en principio, en torno a la Junta, a exigir que la Junta sea más objetiva, a que haya mayor transparencia, mayores garantías. Yo creo que ya ha habido algunos signos de coincidencia, de agenda comunes entre el PRM y el sector de Leonel Fernández con el tema del respeto a la Constitución. Luis Abinader fue frente al Congreso a exigir el respeto de la Constitución, que era un tema que primeramente lo había enarbolado Leonel Fernández. Y yo creo que ahora, con el tema de las garantías electorales, debe ser una agenda común entre el PRM y el sector de Leonel Fernández. El cuadro político, el mapa político se definió en las elecciones, en la primaria simultánea pasada. ¿Cuáles son los signos que tú observas de una nueva definición del mapa político ahora? Yo creo que hay un mapa político dividido en cuatro. Por un lado está el grupo de Danilo Medina, por otro lado está el grupo de Leonel Fernández, el PRM y un 42% de los ciudadanos que están viendo desde fuera el asunto. La encuesta Penanchoe de Bernardo Vega reciente dice que hay un 42% de indeciso. Que fue la más certera respecto a los resultados de la primaria. Exactamente, es una encuesta que tiene un nivel de credibilidad. Yo creo que el PRM tiene en este momento que trabajar, por un lado, en la defensa de las garantías electorales, pero tener su mirada puesta hacia ese 42% con una política ciudadana. Tiene que encantar esos ciudadanos. Y la forma de encantarlos es el que el PRM dé notaciones claras de que va a combatir la corrupción en este país, que ya la corrupción no es un tema marginal. La misma encuesta Penanchoe de Bernardo Vega dice que el tema de la corrupción es un 46% en este momento, es decir, que casi a la mitad de la población dominicana le preocupa el tema de la corrupción. Antes nunca pasaba de un 10, un 12%, hoy día ya es un tema relevante. La gente quiere ver un régimen de consecuencia, que haya una justicia independiente, que un candidato como Gonzalo Castillo debe ser sometido a la acción de la justicia, porque ahí están los datos de Odebrecht que reveló Alicia Ortega. Él es parte de las personas que recibieron sobornos significativos, alrededor de 32 millones de dólares. Esa persona ha violado la ley, le dio un contrato de $1.000 millones a una hermana del Procurador General de la República. Por eso sacaron a Marino Zapete del programa. Es decir, la sociedad dominicana se siente infrarrepresentada en el tema de la justicia y el PRM tiene que asumir la defensa de una justicia independiente, de un régimen de consecuencias para todos esos corruptos. Eso conllevaría una reforma profunda en la forma en que se constituye el Consejo de la Magistratura, por ejemplo, y en la forma en que se eligen los jueces. Tendría que ser esa una de las propuestas fundamentales entonces del PRM. Aquí tiene que haber un acuerdo político ciudadano grande, porque no podemos seguir
con esos jueces puestos por Danilo. Eso es una camisa de fuerza. El presidente de la Suprema Corte es un miembro del Comité Central del PLD. Es una persona que responde a los dictados de Danilo Medina. No es y una de las garantías constitucionales más importantes que hay en el Estado de Derecho es uno tener la garantía de un juez imparcial. Y aquí los ciudadanos no tenemos un juez imparcial, ni siquiera ahora, con los conflictos electorales. El Tribunal Superior Electoral está sometido a presiones. Todo el mundo sabe lo que le pasó a Román Jaques cuando dio la sentencia a favor del PRD hace unos meses. Es decir, todo el mundo sabe, le tiraron el DNI atrás, él tuvo que refugiarse incluso. Bueno, tú dices en la litis del grupo de Guido Gómez con el de Miguel Vargas. Exactamente. Todo el mundo sabe que le tiraron el DNI atrás, que él se sintió tan acosado que tuvo que refugiarse en la embajada americana. Un juez sometido a ese tipo de presiones por el poder ejecutivo no puede ser un juez imparcial. Por eso tenemos la sentencia, como vimos recientemente, el referimiento preventivo que desarrolló Leonel Fernández, que fue una sentencia que fue con unos argumentos jurídicos muy baladíes. Pudo haber sido una sentencia que garantizara, que suspendiera el proceso electoral como una medida justa y preventiva. ¿Tú piensas que este tribunal actuó bajo presión? Evidentemente hubo presiones directas a los jueces de ese Tribunal Superior Electoral. Eso representa un riesgo entonces para ustedes, porque van al proceso electoral y algunas cosas tendrán que dirimirse en ese tribunal. Sí, es un riesgo, igual que lo que pasó en el 2016. El Tribunal Superior Electoral le dio 39 sentencias en contra al PRM. Wow, eso debe ser un récord. Es decir, ya tenemos una experiencia en ese sentido, y no tenemos una justicia imparcial, una justicia equitativa en la República Dominicana. Esas son de las cosas que precisamente el PRM tiene que plantearle a la población dominicana que tienen que cambiar. Hay una situación, el PLD, y comenzó desde el gobierno de Leonel y se ha seguido con estos gobiernos de Danilo, tiene una estructura que es una ramificación. Yo lo pude confirmar con un amigo que me llevó a un barrio a observar las cosas, por todo el país, cómo ellos estructuran y tienen control en los territorios de dónde vota la gente. Esa gente se le da su dinerito, están en los programas de auxilio social. Es una población cooptada y un voto cautivo. ¿Cómo ustedes van a enfrentar eso? Mira, es un mecanismo que tiene el PLD, que es una realidad. Los empleados públicos están acosados, ahora fueron acosados. Pero estos ni siquiera son empleados, son infelices que viven de esas cositas. Es un esquema que va desde empleados públicos hasta abajo, hasta lo que reciben las ayudas asistenciales. Pero mira, ahora, no obstante esa presión, esa represión tan grande que hubo en Samaná, por ejemplo, cuando fue Leonel Fernández a visitar Samaná, prácticamente no se atrevió a ir nadie a recibirlo, porque hubo un acoso con circulares, con presencia de funcionarios en los empleados. Pese a que él tenía el senador de su lado. Sí, pero el senador no tenía una gran popularidad en Samaná, y fue un fracaso, por ejemplo, la visita de Leonel Fernández, pero Leonel Fernández casi tuvo los mismos votos en Samaná que Gonzalo Castillo. Y por ejemplo, tú tienes zonas como el Distrito Nacional, que Leonel ganó con un 65%, en Santiago ganó con más de un 50%. Él ganó en el municipio de Santiago, porque en la provincia ganó Gonzalo. Exactamente, ganó en el distrito, ganó Leonel Fernández, y en Santiago ganó Leonel Fernández, en San Francisco de Macorís ganó Leonel Fernández, en centros urbanos importantes ganó Leonel Fernández. Es decir, que no es tan mecánico, entonces se puede hacer un trabajo. Pese a todo ese control, se puede. La gente, hay un hartazgo del PLD, hay un 83%, dicen las encuestas, de la sociedad dominicana que quiere salir del PLD. Lo que pasa es que tiene que haber una oposición aguerrida, una oposición combativa
que encante a esa mayoría. Vamos a ver cómo se puede lograr eso y cómo se puede articular una alianza fuerte. Antes vamos a una pausa. Gracias por continuar a partir de ahora. Estamos conversando con Pedro Catrén, dirigente del PRM, candidato a senador por Samaná y ustedes saben, un reconocido abogado y politólogo, un hombre de la academia. Bueno, eso parece que es un clamor en una parte importante de la ciudadanía que ya los gobiernos, cuando duran tanto tiempo, o un partido o un mismo presidente, acusan cansancio, la gente ya tiene cierto desdén. Pero el asunto es que ese anhelo de cambio, cómo convertirlo, cómo materializarlo en un proyecto con fortaleza que pueda disputarle poder al partido gobernante, que los gobiernos, tú sabes que tienen muchos resortes siempre para poder imponerse. Está esa idea lanzada, Guido y otros han puesto, de que hay una posibilidad de algún nivel de entendimiento entre la parte de Leonel Fernández, que por lo menos hay que contar que tiene entre 800,000 o quizá 1 millón de votos en sus manos. No sabemos si se quedarán leales todos, pero lo tiene por el momento. Está el PRM, que tiene un grandísimo potencial, el partido más grande opositor, y otras fuerzas intermedias que están ahí, que algunas querrán participar y otras no. ¿Cómo proceder para armar esa propuesta y entonces todos juntos al mismo tiempo hacer eso que tú propones de convencer a la gente, de encantar, de llevar una propuesta creíble? Mira, yo creo que el PRM ha salido muy bien parado de las primarias simultáneas, no hubo sin traumas. Hubo un candidato presidencial que salió triunfador, Luis Abinader, que es una persona que hoy tiene un nivel de aceptación dentro y fuera del PRD muy significativo, es un candidato sin ningún tipo de tacha, con una capacidad de propuesta, con una capacidad de llegar a múltiples sectores, desde sectores empresariales, clases medias y sectores populares. Yo creo que hoy día el PRM ha salido muy fortalecido de ese proceso de primaria simultánea. Yo creo que la población dominicana sabe hoy día que no hay otra posibilidad de evadir la mirada hacia el PRM, pero el PRM no puede quedarse en un protagonismo absoluto, tiene que buscar alguna forma de pacto, de alianza. Los pactos siempre son positivos y más en un sistema electoral como el nuestro, que en este momento está tan fragmentado por el leonelismo, el PLD dividido, fragmentado por una ciudadanía que ve desde fuera, con mucha ojeriza a los políticos y a la política. Yo creo que hay que buscar una fórmula de avenimiento. El PRM ha dicho en una reunión que tuvo hace 2 días del Comité Ejecutivo Nacional que va a organizar en noviembre un gran frente opositor. Yo creo que se está trabajando arduamente en esa conformación, que no es fácil. El PRM tiene muchas candidaturas todavía reservadas, que puede utilizarla para ese tipo de alianza de concertación. Y yo creo que también se pueden hacer agendas comunes con sectores incluso del leonelismo, en sitios donde el candidato del PRM tenga un nivel de aceptación, la gente de Leonel puede apoyarlo. En sitios donde el candidato de Leonel tenga cierto nivel de aceptación, también puede apoyarse por sectores del leonelismo. Todos esos cruces políticos se pueden dar. Hoy día ya no estamos en el terreno de las ideologías, esos campos de blanco y negro no existen. Aunque hay elementos que todavía ideológicamente tienden a dividir. Por ejemplo, alrededor del doctor Leonel Fernández están, por ejemplo, los Castillos, que ellos tienen su punto de vista y hay cosas que para ellos son indispensables. Ellos tienen cierto tipo de criterios sobre el asunto fronterizo, la migración haitiana, el asunto de los derechos de las mujeres, el asunto de los derechos de la mujer a decidir sobre su cuerpo, y hay otras personas que estarían dispuestas a participar de esa alianza que tienen también un punto de vista contradictorio a esos. Sí. Habría que armonizar todo eso ahí. Pero en los procesos electorales,
no son alianzas absolutas, no hay que estar de acuerdo en todo. Siempre se pacta sobre uno o dos temas fundamentales. ¿Tú piensas que nadie va a objetar a nadie ahí? Siempre va a haber diferencia, eso es natural, entre las fuerzas políticas que actúan en un proceso electoral. O sea, por ejemplo, López Obrador en México lo hizo muy bien, pactó con los evangélicos, con los sectores LGTB, pactó con toda la gente. Incluso los empresarios que en principio se ponían, después hubo muchos que lo apoyaron. Y creó una especie de arca de Noé donde cupo todo el mundo. Yo creo que en este momento hay que crear esa arca de Noé en la República Dominicana y dejar atrás ya. Las ideologías son parte del siglo pasado. En el siglo XXI no hay ideología, los relatos, la gente lo que quiere es tener bienestar, tener empleo, tener seguridad para su familia, tener servicios de salud adecuados, tener una justicia independiente. Esos son los temas que le preocupan hoy día a la mayoría de la población dominicana. Bueno, pues quizá los partidos que se aferren todavía a sus criterios un tanto cerrados, entonces no participarían. Sí, yo creo que esos partidos, por ejemplo, en la República Dominicana, que todavía siguen anclados en el viejo izquierdismo, se van a marginar de los procesos electorales. Bueno, algunos son honestos porque dicen que no les interesa, eso uno entiende que no quieren. Sí, pero en política hay que participar siempre, porque en política no hay vacío, siempre si tú te retiras hay otro que ocupa tu lugar y te desplaza. Y el autoritarismo moral, o sea, lo que lleva es a la marginalización, o sea, en la República Dominicana y en todas partes del mundo. El que plantea una política solamente basada en la moralidad, yo creo que hay que tener una ética pública, pero tú no puedes tener esa vara rasa para medir a todo el mundo en un proceso tan complejo que es necesario en este momento salir del PLD, de ese yugo de 20 años que le ha hecho el PLD a la sociedad dominicana, un yugo tan apretado. Ese dique PLDista hay que decomprimirlo para que se abran nuevas oportunidades, un espacio democrático para que avancemos hacia un Estado de Derecho. Como tú ves las cosas en estos momentos, ¿tú crees que habrá una definición en las presidenciales en primera vuelta o todo pinta que habrá que trabajar con miras a una segunda vuelta? Mira, yo digo a partir de la división del PLD, por ejemplo. Ahora el escenario electoral fragmentado en 4 partes te da la posibilidad de una segunda vuelta. Evidentemente, todo indica que Leonel Fernández, no sé si lo va a hacer ahora, lo va a hacer en marzo, o hay un anuncio en un espacio pagado de la Junta Central Electoral que dice que los partidos que tienen reservas en la candidatura presidencial tienen hasta marzo para inscribir esa candidatura. Es decir, que Leonel Fernández tiene un espacio con mucho oxígeno todavía hasta marzo para seguir. Bueno, hay quienes opinan que legalmente, supuestamente, hay 2 opiniones, no podría, otros dicen que sí, porque es lo que ha sido hasta ahora es precandidato. Y la ley habla de candidato, que si es candidato de un partido no puede serlo por el otro. Esa opinión es un poco inconsistente jurídicamente. Eso habría que verlo bien. Él tiene otra posibilidad de inscribir su candidatura y que la Junta, independiente. Y que la Junta se la rechace, entonces apelar al Tribunal Contencioso Administrativo y desarrollar la teoría del derecho político, de que todo ciudadano tiene derecho a ser elegido y a elegir y a ser elegido. Tendría esa vía, pero la vía... Pero tú piensas que él tiene todas las de ganar en ese pleito por inscribir su candidatura, que no se le podría objetar. Eso no es un espacio todavía cerrado. En República Dominicana los asuntos no se resuelven por la vía jurídica, se resuelven más por la vía política. Nunca se ha resuelto nada, un conflicto de la envergadura como la crisis política y electoral que tenemos por la vía jurídica. Bien, bueno, ¿cómo tú ves la posibilidad de, si ya se sella, y quizá en estos momentos que se está transmitiendo esta entrevista, no se sabe si ya el expresidente Fernández habrá anunciado su separación, su salida definitiva del PLD, ¿cómo tú ves las posibilidades del PLD recomponerse, ya sin Leonel Fernández? Mira, va a ser muy difícil, porque yo no creo que pueda haber una consistencia de un danilismo sin Danilo. Danilo era el gran articulador, de su sector. Danilo era articulador al interior del partido y fuera, con grupos empresariales importantes, y también desarrolló
cierta capacidad de comunicación con la gente de los sectores Sí, populares. en el territorio, él es muy cercano. Y creó una imagen de cercanía a la gente. Gonzalo Castillo es una persona que no tiene ninguna capacidad de discurso, es una persona torpe, es una persona que tiene mucha cola que pisarle, tiene expedientes de corrupción muy grandes, tiene Gonzalo Castillo, de modo que el danilismo no la tiene, a pesar de los recursos tan grandes que tiene. Fíjense, si usó, como dice Andrés L. Mateo, alrededor de 2.000 millones de dólares y no pudo ganar la primaria. Leonel llegó con la mitad o la tercera parte de los recursos a tener prácticamente un empate, el 50%. De modo que ya en la República Dominicana no es que los recursos no son importantes, pero no son tan determinantes para los procesos electorales. Pero tú piensas que el PLD, viendo a futuro incluso, ¿hemos llegado al final de la era PLD o tú piensas que ese partido tendría a futuro posibilidad de recomponerse? Independientemente de lo que pase con Gonzalo. Mira, yo creo que ya si Leonel Fernández se va del PLD, ese PLD va a quedar sumamente debilitado. Eso no va a ser prácticamente, va a pasar, no va a pasar lo que pasó con el PRD, que el PRM se fue y quedó un 10%, aquí se irá prácticamente el 50%, eso va a ser un golpe muy fuerte en términos políticos para el PLD, y el PLD ya es un partido que tiene 20 años en el poder, un partido desgastado, sin un liderazgo de relevo significativo. Leonel Fernández, hay que reconocerle que ha hecho grandes esfuerzos. Leonel pasó de ser un villano a un héroe en este proceso electoral, ha desarrollado una capacidad de alocución extraordinaria, que la tiene y siempre la ha tenido, pero yo creo que él ha recurrido ahora más que nunca a esa capacidad de comunicación que él tiene, ha utilizado lo que se llama la democracia de la calle frente al cerco que le tenían en el PLD. ¿Tú piensas que él ha vuelto a su pueblo? Porque una de las críticas que se hacían es que se alejó. ¿Tú piensas que él está de regreso con su gente? Yo creo que sí, el simbolismo de Leonel llevar los motoconchistas al Congreso, de tener agitados los barrios de la periferia de la ciudad de Santo Domingo, implica que si Leonel Fernández se articuló con esos sectores, que eran sectores prácticamente que vienen del PLD desde la época del PEME, de la época que él era presidente en su primer periodo. Yo creo que Leonel Fernández ha entendido que tenía que hacer una política de calle, ir al Congreso a pelear. ¿Qué tú piensas que le convendría más? ¿Fundar un nuevo partido o aliarse con uno de los partidos que le apoyan y ahí fundamentar su liderazgo? Mira, ahora él no tiene opción, tiene que fundar un partido, pero el partido no va a tener personalidad jurídica porque ya no hay tiempo para eso. Él va a tener que utilizar una franquicia de las que hay y tal vez cambiarle el nombre a Fuerza del Pueblo, a la Fuerza del Pueblo, como hizo el PRM con la Alianza Social Demócrata, es decir, hacer ese tipo de modalidad porque ya no hay tiempo para inscribir un nuevo partido, buscar firmas que se lo reconozca. Ya ese tiempo se agotó, de modo que Leonel Fernández todavía tiene una serie de resortes políticos con los cuales puede moverse. Bien. Bueno, muchísimas gracias, Pedro. Siempre es un gran placer conversar contigo. Te deseo suerte. Ojalá que Samaná se dé el lujo de tener un senador como tú y que en esta ocasión no te hagan coca en las elecciones, que pueda pasar y llevar esos proyectos para Samaná que tanto lo necesita para su desarrollo. Y a ustedes, amigas y amigos, muchas gracias y no se vayan, que hay más en Acento TV.